Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a hablar de, iba a decir de lo único de lo que se habla, pero bueno, se habla de muchas cosas, todas suenan a corrupción y todas tocan al Partido Socialista y rodean a Pedro Sánchez. Pero hay una que es verdad que lleva ya unas cuantas semanas, que ahora vamos a hablar de un supuesto desmentido, que a mí es que me hacen una gracia las cosas del gobierno, pero bueno, vamos a ver, la famosa historia del parador de Teruel. Allá que se planta Ábalos, allá que aparece una furgoneta cargada de prostitutas, esto empieza a pintar bien, estilo Ábalos Connection, venga, y allá que la historia termina supuestamente en que no les bastaba con el show de prostitución, con el show de la furgoneta, por cierto, con el show de utilización de un parador que en aquel momento tenía como mando máximo a un tal Óscar López, que por cierto ya está trincado en una de las conversaciones de la UCO porque hablaba con Víctor Aldama para hacerle precio rebajado para el club de fútbol de Víctor Aldama en los paradores que pagamos todos con nuestros impuestos, etc, etc. Bueno, total que la historia acaba supuestamente en que no les bastó con la fiesta, orgía, cada uno que le llame como quiera, sino que encima tenían que destrozar la habitación. Bien, y allá que va un desmentido 2 o 3 semanas después de paradores diciendo lo del destrozo es mentira. Claro, Sandra, a mí para empezar me entra la risa floja, porque entonces si lo de que han desmentido es lo del destrozo, significa que la orgía es cierta. Punto 1. Punto 2. ¿Has necesitado 2 o 3 semanas para decir que el destrozo era falso? ¿Quién te lo ha ordenado? ¿Habéis visto ahora, os habéis dado cuenta por fin de que le pillaba Óscar López? ¿Aquí qué es lo que pasa? Bueno, el desmentido de paradores es muy curioso porque además es, vamos, una nota brevísima de apenas 2 párrafos. En el primero dicen que no pueden dar datos de los clientes porque tienen que cumplir la ley de protección de datos, pero eso sí, en el segundo dicen, aún así desmentimos categóricamente que se produjeran destrozos en ninguna habitación aquella noche, ¿no? Bueno, no digo nada, pero digo lo que me interesa y la pregunta es, pues si es por orden de alguien, ¿no? Porque además hay otra cosa que a mí me hace gracia y es que este desmentido no se produce por parte del parador de Teruel, sino que se produce por parte de la empresa, por parte de Paradores, una empresa pública y por tanto presidida por un cargo político que además es la socialista Raquel Sánchez, que hay que recordar que fue la sustituta de Ábalos en el Ministerio de Transportes y cuyo secretario general, por terminar de rizar el rizo, era el jefe de gabinete de Ábalos el día de la noche de autos. Es decir, que al final, pues bueno, todo queda en casa, ¿no? Bueno, pues ese desmentido está ahí, dicen que no hubo destrozos, más allá de si hubo o no destrozos, Carlos, que bueno, además esto de los destrozos es muy relativo, ¿no? Porque ¿a qué llamamos destrozos? ¿A que partieran la cama en dos? ¿A que dejaran la habitación completamente, yo qué sé, revuelta, sucia, con todo tirado? No lo sé. Es muy relativo. No le animes a Ábalos que te hace una demostración visual, ¿eh? No quiero quedarme con esa imagen, no. Pero bueno, que más allá de si hubo destrozos o no, que efectivamente eso es uno de los detalles, pero bueno, es que no hay que olvidar el fondo de la cuestión, que el fondo es que más allá de que se produjeran destrozos o no, hay una persona que es un ministro en ese momento del gobierno de España que con dinero público presuntamente se lleva una furgoneta cargada de prostitutas a un parador, pues para hacer una fiesta en medio de el que debería ser su trabajo, que es, oye, por la noche voy a unas obras de Adif. Además, muy curioso, ¿no? Que se organice también un acto de este tipo en plena pandemia para visitar unas obras en septiembre de 2020, ¿no? Voy a ese acto y al día siguiente tengo otro. Bueno, pues entre medias se le organiza esta fiesta. Yo creo que no hay que perder de vista la importancia, más allá, insisto, de que se produjeran destrozos o no, que a mí no me vale ese desmentido, me parece muy curioso, pero bueno, que ahí está. Sandra, antes de que avancemos, porque, o sea, yo he dicho antes que esta noticia llevaba 3 semanas, 2 semanas dando vueltas. Claro, 3 semanas, 2 semanas en las que solamente aparecía un protagonista, aparte de la furgoneta llena de prostitutas, Ábalos. Bien, la gran diferencia con respecto a hace 2, 3 días, 4 días máximo, es que aparece un segundo nombre. Pilar Alegría, portavoz del gobierno. Persona que hasta este momento había conseguido esquivar las dagas de los temas de corrupción, ¿vale? Y lo que se dice es que esta persona estaba en el mismo parador. Bien, vamos a seguir con la secuencia de los hechos. Si hay destrozos, lo lógico que hubiese sido: 1, la posibilidad de que los hubieses oído; 2, que evidentemente de dirección del parador a lo mejor te decían algo, como persona que estabas, no sé si organizándolo, pero desde luego al quite de todo lo que ocurría, que te hubiesen dicho, oye, os estáis pasando en la habitación 112, por favor, no sé de quién es, o sé de quién es, pero ya que yo no tengo capacidad para decirle algo, puesto que forma parte del gobierno y esto funciona así, díselo tú. Es decir, las probabilidades de que Pilar Alegría se hubiese enterado
eran, no sé, del 90%, 95%, 99%. Bien, y justo en ese momento es cuando sale el desmentido. Si el desmentido fuese para lavar la cara de paradores, lo hubiesen hecho hace 3-4 semanas o 2 semanas. Por lo tanto, este desmentido corresponde ¿a quién? A una orden evidente y directa de la que viene a ser la nueva afectada por esta noticia. Pilar Alegría. Por tanto, Pilar Alegría está utilizando paradores para sacar un desmentido, que no lo sacaron cuando salió la noticia con Ábalos. Por lo tanto, tenemos que dar por hecho que la noticia era correcta, puesto que ni se vio afectado en su imagen, supuestamente paradores, ni Ábalos negó esta historia. Vale, y cuando le afecta a Pilar Alegría, entonces es cuando se utiliza una empresa pública para sacar un desmentido. Y nos lo tenemos que tragar. Pues que lo haga otro. Claro, efectivamente, el desmentido se produce cuando la imagen de Pilar Alegría ha quedado por los suelos, porque si uno repasa la secuencia de acontecimientos de los últimos días, pues efectivamente es vergonzoso. Sale todo este caso, el miércoles alguien le pregunta a Pilar Alegría, oiga, ¿usted dónde durmió la noche del 15 al 16 de septiembre? Y hay que recordar esas imágenes que es que de verdad que son para poner y reponer una y otra vez, porque su cara lo dice todo, ¿no? Se queda completamente descolocada y además es muy gracioso porque ella dice... ¿de verdad me está preguntando dónde dormí? Y la periodista... Privacidad, privacidad. Sí. No, pero es que la periodista, que lógicamente lo hace con un interés político en ese momento, dice, pues sí, claro, le estoy preguntando porque lógicamente hay una noticia sobre la mesa y si usted durmió allí o no es relevante para saber si pudo conocer o no los hechos, ¿no? Entonces es cuando ella se pone toda digna, porque además es que hay que subrayar cómo se pone de digna. Bueno, solo faltaría que yo le tuviera que decir dónde duermo, con quién duermo, entre mis atribuciones no está dormir a los pies de la cama de ningún ministro. Bueno, se pone muy brava ella y sin embargo en apenas 48 horas rectifica. Rectifica y además rectifica a lo grande, porque pasa de decir, vamos, que ni por asomo solo faltaría que le tenga que dar explicaciones y en 48 horas las da todas. No solo explica punto por punto lo que hizo ese día, sino que presenta facturas, correos electrónicos y va hasta el minuto, que a mí me preguntan ahora qué hice una noche de 2020 y si tengo que contar hora por hora, a las 8:35 hice esto, a las 9 menos 20 tal, yo no sé decirlo. Bueno, pues ella lo detalló todo. Claro, cuando haces ese giro es por algo, ¿no? Claro, y luego para rizar más el rizo, pues ella ha intentado darle la vuelta a la tortilla. Ella y todo el Partido Socialista ya han empezado, como no, con el comodín del machismo. Como este fin de semana, pues lógicamente en Twitter, los de siempre han intentado pues utilizar esto pues para dedicarle todo tipo de insultos soeces, más allá de la cuestión política, que yo creo que es la verdaderamente importante, pues ella le ha dado la vuelta a la tortilla, ha empezado a decir estos son los insultos que tenemos que aguantar muchas mujeres, este es el machismo, ni un paso atrás. Además ha utilizado ese hashtag del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, que a mí me ha llamado mucho la atención. Pedro Sánchez ha salido también a decir todos con Pilar, mensajes en las redes de todos somos Pilar. Bueno, a mí me parece vergonzoso la forma en la que están intentando dar la vuelta a la tortilla de un asunto que, insisto, es y debe ser meramente político. A mí me da exactamente igual lo que haga esta señora, con quién duerma o lo que quiera hacer o dejar de hacer, pero lo que sí me interesa es saber si sabía todo esto y lo tapó, como debería explicarlo también otra persona que es Óscar López. Vamos a recopilar y vamos a recuperar los hechos. Vamos a ver. La noche fue la del 15 de septiembre de 2020. Sí, del 15 al 16, sí. Claro, eso implica que ya no estábamos en estado de alarma, pero es verdad que continuaban las medidas de protección especiales por el tema del COVID. Bien, entre el 20 y el 21, las medidas más fuertes. Vale, allá que se lleva, si seguimos con la versión, allá que se lleva esta persona que seguía siendo ministro y número 2, pero vamos, de una cercanía absoluta y confianza absoluta con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que se lleva una furgoneta cargada de prostitutas. Bien, vamos a ponernos en situación. En un parador como el de Teruel, no es que sea pequeño, muy pequeño, pero tampoco es de los más grandes. Vale, no. Me da olímpicamente lo mismo. La cuestión es que si tú vas en el convoy ministerial y ella iba en el convoy ministerial, o sea, la historia de que al día siguiente no se lo estaban contando todos por todos los codos, no hay quien se lo crea. Y si hubo destrozo de la habitación, ya ni te cuento. Mi sensación, evidentemente Pilar Alegría piensa que esto no le va a tocar, de pronto Pilar Alegría se ve metida en esto, toda España está pensando que ella tuvo conocimiento no de los destrozos en la habitación, sino de que hubo una orgía con prostitutas propiciada y protagonizada por el que era el número 2 del partido, el número 2 del gobierno de facto, porque era la persona de máxima cercanía a Pedro Sánchez, y el número 2 hasta en las primarias, porque era la persona principal que acompañaba a Pedro Sánchez en el momento de la presentación de la moción de censura y durante las primarias, hasta el punto de que fue José Luis Ábalos el que hizo el discurso de la moción de censura. Bueno, en el momento en el que ocurre esto, ¿qué pasa? Que Pilar Alegría dice, estoy metida de hocicoz en el conocimiento de una orgía.
Y ha salido, vamos, corriendo despavorida a intentar desmentir esto como sea. Y nos está presentando efectivamente mails, facturas, de todo, y hasta evidentemente ha utilizado aparadores. Yo, sinceramente, creo que cada paso que va dando va confirmando más que evidentemente ya tuvo conocimiento de los destrozos y de la orgía. Totalmente, y además aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, Carlos, y es primero que esta no es la primera vez que sabemos de este tipo de cuestiones, de esta fiesta, de esta supuesta fiesta en el parador de Teruel o en otros paradores o lo que sea. Es decir, este asunto ya estaba sobre la mesa hace años. Luego, en segundo lugar, aquí hay varias cosas importantes. En esta ocasión tenemos testimonios, han salido vídeos de los trabajadores del parador e imágenes de las habitaciones y demás. Luego, por otro lado, el diario de Teruel publicó la semana pasada que el Ministerio de Transportes había rechazado abonar la factura del Ministerio. Yo no sé si esto es cierto o no, es lo que publicó el diario de Teruel, pero alguien tendrá que aclararlo, porque si el Ministerio rechaza abonar una factura, digo yo que será por algo, porque si solamente el ministro fue allí a dormir y nada más en el desarrollo de su trabajo, ¿por qué rechazas una factura? Y luego también hay otra cosa que a mí me resulta muy interesante, más allá de Pilar Alegría, y por eso yo mencionaba antes a Óscar López, y es que la propia Pilar Alegría dice, no, es que Óscar López llamó a la mañana siguiente al parador y le dijeron que no había pasado nada. ¿Para qué llama Óscar López, en aquel momento responsable de paradores, al parador? Si nadie le ha dado un toque, porque yo entiendo que tú llamas porque te ha llegado el rumor y dices, oye, voy a llamar a ver cómo de grave es lo que ha sucedido. Oye, ha pasado algo, pero si no, ¿por qué llama? Sandra, y otro factor. Vamos a ver, Reyes Maroto, todos lo hemos visto, la capacidad que tiene operativa, la capacidad política, la capacidad que tiene incluso para conceder licencias ilegales en tramas de corrupción, como la trama de hidrocarburos, que tuvo que acabar mediando Teresa Rivera para darles la licencia de Villafuel, porque aquello no terminaba de arrancar. Bien, vale. Reyes Maroto es aupada ministra, y después de ser aupada ministra, cuando resulta que tienen conocimiento, lógicamente, dentro del gobierno de su relación con Aldama y explota el caso, ¿qué es lo que acaban haciendo? La mandan a Madrid, ¿vale? ¿Por qué la mandan a Madrid? Porque ellos dan por hecho que en Madrid, bueno, pues es un buen cobijo político, es un sueldo, ahí te vas a quedar, y saben perfectamente que no tienen nada que perder porque lo tienen todo perdido con Isabel Díaz Ayuso. Muy bien. O con Almeida, me da olímpicamente lo mismo. Con el PP en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ha ocurrido con Óscar López? Era el responsable de paradores. De ahí pasa a jefe de gabinete de presidencia. Toma ya, pedazo cargazo. De ahí pasa pedazo de ministro. Toma ya, pedazo cargazo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde lo han mandado ahora? A Madrid. Oye, yo simplemente pregunto una cosa. Reyes Maroto, que estaba de hocicoz en la licencia de Villafuel de la trama de hidrocarburos, que está de hocicoz en las relaciones con 42 mensajes con Aldama, que está de hocicoz metida en la entrega de la sede a la OMT, que fue el inicio de las relaciones de la Organización Mundial de Turismo con Begoña Gómez y sus business en África. Bien, Reyes Maroto ha acabado aquí en Madrid. ¿Lo de Óscar López no es parecido, por no decir igual? No tienen demasiada información como para dejarlos caer, pero se las arrincona en el cajón Madrid, porque total, como aquí no va a ganar ninguno de ellos, ¿qué más da? Totalmente, ¿no? Es muy curiosa ver la trayectoria de unos y de otros y cómo van pasando de unos puestos a otros. Y en el caso de Óscar López es claro, tú estabas en paradores, te van aupando y luego ya te van pasando a Madrid, pues como bien dices, para que tengas un puesto, un cargo, pero que no molestes demasiado y que no estés tampoco en el disparadero si esto estalla. Pues efectivamente. Pero de todas formas, el tema de los cargos es muy interesante, en general el de todos en el Partido Socialista, también de Pilar Alegría, que pasa de ser la delegada del gobierno a ser ahora mismo la ministra portavoz. El otro día el Partido Popular decía que sabían que no era ministra por lo bien que habla, sino por lo bien que calla. Bueno, pues a lo mejor esa es una pregunta que nos tenemos que hacer también. Y luego, por otro lado, eso que yo te apuntaba al inicio, hablando hoy del desmentido de paradores, de los posibles destrozos, no deja de ser curioso que el que fuera jefe de gabinete en aquel momento, en esa fiesta, supuesta orgía con prostitutas en el parador de Teruel, jefe de gabinete de Ábalos, hoy esté colocado como secretario general de paradores. Bueno, pues como yo siempre digo, estas casualidades que siempre pasan en el Partido Socialista, ¿no? En fin. Le van a tener que cambiar el nombre, van a tener que poner secretario general en vez de paradores, de pagadores y de calladores. Le van a tener que poner dos nombres. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que este asunto les ha explotado, además les ha explotado en el peor momento posible, porque yo creo que en el Partido Socialista están muy nerviosos con cómo se están desarrollando los acontecimientos. Hay que recordar que la semana pasada también tuvimos ese demoledor informe de la UCO y bueno, pues cuando uno está nervioso comete más errores y yo creo que eso es precisamente lo que está pasando en este momento en el que se les está juntando todo y
y está estallando todo, ¿no? Te digo una cosa, Pedro Sánchez tiene varios problemas. Tiene evidentemente uno con el tema de la trama de corrupción o de las tramas de corrupción, porque resulta que cada persona que tiene que explicar lo limpio que es el Partido Socialista acaba implicado en alguna de las aventuras, corredurías, historias, mensajes, vídeos, juergas, etcétera, de la banda esta de la trama. Bien. Pero es que Pedro Sánchez también estaba utilizando a estas personas, y estoy pensando en Diana Morán, en la avanzadilla en la Comunidad Valenciana, estoy pensando en Pilar Alegría, que era la avanzadilla en Aragón, y resulta que todas les van pinchando. O sea, Diana Morán no es por el tema de la trama, pero es verdad que allí está pinchando en hueso, porque lo que puede perder el PP por no quitar a Carlos Mazón, resulta que se lo está ganando Vox, pero no lo está ganando el Partido Socialista, con lo cual no tiene opciones reales. Bien, y resulta que nos vamos a Aragón, y resulta que Javier Lambán, que se había convertido en uno de los enemigos internos de Pedro Sánchez y que estaba en batalla contra Pilar Alegría, pues le ha venido Dios a ver. Porque a ver ahora cómo te libras de este San Benito en cualquier acto, meeting, campaña, da lo mismo. O sea, es una cosa que todo el mundo va a recordar. O sea, al final, por desgracia, en temas de política, todo el mundo acaba recordando más esto que el hecho de que se haya sacado una amnistía para amnistiar a una colección de delincuentes golpistas que tienen avalando a una persona con una ilegitimidad clamorosa en posesión de la presidencia del gobierno. Bueno, pues resulta que la gente te recuerda más una orgía con prostitutas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de este momento Pilar Alegría, vaya donde vaya, le van a decir, oiga, todavía usted no ha explicado si escuchó o no escuchó los gritos. No, no, tal cual. Y además es que lo estamos viendo estos días y yo creo que eso es precisamente lo que más le ha dolido a Pilar Alegría, ¿no? Que le han estropeado su precampaña totalmente porque allá donde va le preguntan por este asunto. Y de hecho, bueno, pues eso, periódicos que a lo mejor podrían centrarse más en lo que son los asuntos de Aragón, en los asuntos de Teruel, pues eso, como Aragón Digital o como Diario de Teruel, pues están estos días publicando todo tipo de noticias sobre esta fiesta e investigando sobre esta fiesta y sobre todo sobre el papel que pudo jugar Pilar Alegría. Y yo creo que eso es precisamente lo que, bueno, pues lo que desató los nervios de la ministra portavoz la semana pasada. Y bueno, pues la ha hecho quedar fatal, es que es así, es que, pero ella misma se ha metido solita en este embrollo, porque si lo piensas bien, el primer día que te preguntan, oiga, ¿dónde durmió? Pues en lugar de montar ese numerito, lo dices con toda naturalidad, pues mire, vamos a ver unas obras a las 10 de la noche, yo no tuve más remedio que dormir en este parador y yo no sé nada, no vi nada y ya está, pues ya está, si tú te lo crees, si crees tu discurso de verdad, si de verdad no tienes nada que ocultar, lo dices a la primera de cambio y ya está, O y no sea, le das tu importancia. me imagino, Sandra, cómo sería el día después entre las personas que limpiaban el hotel, entre los camareros, en recepción. Me imagino cómo sería el día después. Oye, aquí ha aparecido una furgoneta con 6 elementos de mucho cuidado, vaya pintas que traían, ha salido Ábalos, que tenía otra pinta... O sea, los comentarios son esos, o sea, vamos a dejarnos de historias. ¿Cuál es el problema que tienen aquí? Que esto demuestra lo que nosotros llevamos explicando desde hace muchísimo tiempo, y lo demuestra, nosotros ya lo hemos demostrado y lo hemos más que probado, y lo está probando el magistrado Leopoldo Puente. Pero esto lo demuestra a ojos de cualquier persona de la calle, y es que claro, dentro del gobierno todo el mundo sabía, lo que estaba haciendo Ábalos, todo el mundo. Y además eso es lo grave. Eso es lo grave, yo creo que es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Porque a ellos lo que les interesa es decir, bueno, estos son las andanzas de este señor, que no tiene nada que ver con nosotros, que ya no está en el gobierno, que ya no tiene nada que ver con el Partido Socialista y que está en el grupo mixto en el Congreso, pero da igual. No, no, no. Es que esto es una cosa que vosotros habéis tapado, que aquí hay mucha gente que ha tapado y eso es lo verdaderamente importante desde el punto de vista político. Otra cosa luego son las consecuencias penales que a lo mejor, pues bueno, se reducen más o se reducen menos, pero las consecuencias políticas las tiene que pagar todo el gobierno porque lo que está claro y lo que era un secreto a voces y que ahora se ve confirmado es que todo el mundo conocía las andanzas de este señor y lo taparon porque les interesaba políticamente. Mira, Pilar Alegría conocía las andanzas, más que demostrado, y está de ministra portavoz nada más y nada menos. Grande Marlaska conocía de primerísima mano la entrada de Delcy Rodríguez y de hecho tenía concertada una reunión con ella. Sigue en el mismo cargo. Teresa Rivera ha sido aupada vicepresidenta de la UE y están archidemostradas sus reuniones con Begoña Gómez para hacer negocios. Ángel Víctor Torres estaba en los contratos de mascarillas de la Comunidad Canaria. Además tenía una de las adjudicaciones a Levantina, una de las que se están investigando. Está como ministro y aupado. Óscar López está como ministro y era el de Paradores. O sea, que no nos cuenten milongas. Sabía todo el mundo lo que estaba pasando. Reyes Maroto sigue dentro de la estructura y como líder nada más y nada menos que del PSOE a escala municipal en la capital de España. Y estaba con los 42 mensajes. Están todos. Están todos. Todos, absolutamente todos.
Efectivamente, si uno se pone a repasar, pues eso, es que al final es lo que yo siempre digo, ¿no? Que hay tanta información que muchas veces las noticias pues se van quedando atrás y no le damos la trascendencia que tienen, ¿no? Pero si uno va ministro por ministro, departamento por departamento, al final todos están pringados de una u otra manera en una vertiente o en otra, pero todo el mundo está pringado y eso es lo realmente grave. En el rescate, Sandra, aparece en una primera fase y en una fase intermedia Nadia Claro. Calviño. Y luego Nadia Calviño, María Jesús y luego le Montero. toma el relevo Montero. Es que es de traca. O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Con Ábalos, no es con Ábalos, es con el PSOE. Es con el PSOE. Claro, es que esa es la clave, que es que no es Ábalos, claro, es que es exministro y es que era el número 2 del Partido Socialista, que era el cargo más importante y el que además tenía relación pues con todas las federaciones, ¿no? Bueno, lo intentan maquillar de cualquier manera y la última pues lo estamos viendo utilizando el comodín del machismo, que es también muy burdo, ¿no? Porque esta es otra cuestión. Yo creo que también Pilar Alegría y en el Partido Socialista en general se ven un poco amenazados por otra vertiente mucho menos importante que la de la corrupción en sí, que es la de, oiga, que somos el Partido Socialista mega progres y estamos aquí tapando todo el tema de la prostitución y demás. A lo mejor las feministas se enfadan, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Le voy a dar la vuelta a la tortilla y voy a decir que todo esto es porque soy mujer, que esto es muy machista y además utilizo ese lema de ni un paso atrás del Ministerio de Igualdad. Bueno, es que es tan burdo todo en el Partido Socialista que de verdad yo solo espero que cada vez menos gente les compre la mercancía porque bueno, es que no hay por dónde cogerla. Sí, vamos a dejarlo aquí, pero vamos, hablar de machismo, cuando resulta que has tenido implicados en los enchufes a las prostitutas de Ábalos a una empresa pública que dependía de la SEPI, que depende de María Jesús Montero, Hacienda, y que dependía de Agricultura, que depende de Luis Planas, ya llevamos 2 ministros, y que dependía de Transportes, ya llevamos 3 ministerios, y me estás hablando de machismo. ¿De machismo quiénes? ¿Los coloca prostitutas? ¿Te hablan de machismo? Dios bendito. Tal cual. Bueno, Sandra, Pues sí, vamos a la dejarlo aquí. incoherencia del Partido Socialista. Por cierto, que me dicen que se ha tenido que retrasar el informe de la UCO de Santos Cerdán por la importancia del último informe de la UCO con respecto al tema del rescate y la famosa llamada de Javier Hidalgo, la que narra Aldama, de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, pero que está muy cerquita el informe de Santos Cerdán. Me da que otro que va a empezar a bailar. Pues nada, suma y sigue. Si es que esto ahora, por Dios, que les den un plus a los agentes de la UCO porque es que no dan abasto. Yo no creo que no haya nadie en este país que trabaje más que ellos. Y el jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera, acaba de salir corriendo por razones familiares, ¿verdad? Ha cesado, claro. Ha dimitido. Bien. Sí, vale. Bueno, Sandra, que lo contaremos todo. Venga, un abrazo muy fuerte, Carlos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.